Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con ganas de descubrir más secretos de ese mundo que tanto nos apasiona. Y si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. En este canal hablamos de todo lo que nos encanta, las series turcas, los actores y actrices que nos roban el corazón, y por supuesto, los chismes y rumores que siempre andan rondando por ahí. Hoy tengo un tema que sé que les va a interesar mucho y que probablemente les ha hecho suspirar más de una vez frente a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Exacto, vamos a hablar sobre la química innegable, los rumores, las especulaciones. ¿Amor real o magia de la televisión? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Ya saben que cuando dos actores o actrices tienen una conexión tan fuerte en pantalla, el fandom se enloquece. Y con Engin y Tuba, la cosa llegó a otro nivel. Su trabajo juntos en la serie Kara para Aşk fue un éxito rotundo. La historia de amor, la tensión, la pasión, todo eso combinado con la increíble actuación de ambos, generó una verdadera explosión. Pero, ¿esa magia solo se quedó en la pantalla, o hubo algo más? Antes de que sigamos, si este tema les interesa tanto como a mí, y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y claro, denle a me gusta si les entusiasma este tema. Bien, adentrémonos en el asunto principal. Kara para Aşk fue sin duda el detonante. La serie nos presentó a Ömer Demir, un policía honesto y dedicado, interpretado por Engin, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas adinerada, interpretada por Tuba. La trama, llena de misterio, intriga y por supuesto, romance, mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla. La conexión entre Ömer y Elif era palpable, intensa y muy creíble. Pero, ¿qué fue lo que realmente conectó a Engin y Tuba? Pues hablemos un poco de ellos individualmente antes de analizar la química en conjunto. Engin Akyürek, un actor talentosísimo con una mirada que te atraviesa el alma. Su capacidad para transmitir emociones, su sutileza, su presencia en pantalla, todo eso lo convirtió en un ícono. Además, es un hombre que por lo general, mantiene su vida privada alejada de los reflectores. Esto, obviamente, alimenta la curiosidad y el misterio que lo rodean. Su profesionalismo y dedicación al trabajo son innegables, pero su hermetismo respecto a su vida personal ha generado, con el tiempo, muchas especulaciones sobre sus relaciones y su vida amorosa. Este halo de misterio es, en parte, lo que ha hecho que sus fans se obsesionen con cada detalle, con cada gesto que pueda dar una pista sobre su vida personal. Es como si fuera un tesoro escondido que esperan descubrir. Engin, desde sus inicios, demostró un talento innato para la actuación. Su capacidad para interpretar personajes complejos con matices y profundidad, lo diferenciaron del resto. Ya en sus primeras apariciones, se notaba una dedicación al oficio, una entrega que iba más allá de lo meramente profesional. Su formación y su compromiso con el arte de la actuación, se reflejan en cada uno de sus trabajos. No solo se limita a memorizar diálogos y cumplir con las escenas, sino que se sumerge en el personaje, lo analiza, lo entiende y lo hace suyo. Esto es evidente en la forma en que transmite las emociones, en la sutileza con la que construye sus personajes y en la autenticidad que irradia en cada una de sus interpretaciones. La elección de sus papeles también dice mucho de él. Engin no se conforma con interpretar el galán de turno, sino que busca personajes que lo desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de la humanidad. Se arriesga, experimenta y se entrega por completo a cada proyecto. Esta actitud, sumada a su talento natural, lo ha convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía y del mundo. En cuanto a su vida personal, Engin siempre ha sido muy reservado. No es de los que se dejan ver en fiestas, ni de los que dan entrevistas en las que hablan de su vida privada. Prefiere mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos y de los focos mediáticos. Esta decisión, aunque comprensible, ha generado mucha curiosidad entre sus fans, que se preguntan cómo es realmente Engin fuera de las cámaras. ¿Es tan reservado como parece? ¿Tiene una vida amorosa activa? ¿Cómo es su relación con su familia y amigos? Son preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta clara. Esta actitud, en cierto modo, lo ha humanizado.
Al no exponer su vida personal, Enjin se convierte en una figura más cercana, más accesible para sus fans. No se trata de una estrella inalcanzable, sino de un ser humano que, como cualquier otro, tiene sus miedos, sus anhelos y sus secretos. Y eso es precisamente lo que lo hace aún más interesante y atractivo. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün. Una actriz que desde sus inicios ha demostrado una gran versatilidad y una belleza impactante. Tuba es conocida por su elegancia, su talento actoral y también por ser una persona más abierta en cuanto a su vida personal. Ha tenido relaciones sentimentales mediáticas, y sus declaraciones siempre generan interés. Su trabajo con Engin en Kara para Aşk fue un punto de inflexión en su carrera, y la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Tuba Büyüküstün, desde sus inicios, llamó la atención por su belleza y su talento. Su físico con rasgos delicados y una mirada penetrante, la catapultó a la fama desde muy joven. Pero más allá de su apariencia, Tuba siempre ha destacado por su capacidad actoral. Su versatilidad, su compromiso con los personajes y su habilidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más valoradas de Turquía. A diferencia de Engin, Tuba ha sido más abierta en cuanto a su vida personal. Ha tenido relaciones sentimentales mediáticas, y sus declaraciones siempre han generado interés. Esto no significa que haya expuesto su vida privada sin límites, sino que ha sabido manejar su imagen pública con inteligencia y equilibrio. Ha sabido compartir ciertos aspectos de su vida, sin caer en el exceso ni en el sensacionalismo. La forma en que Tuba aborda sus relaciones amorosas es, en cierta medida, un reflejo de su personalidad, auténtica, transparente y sin miedo a mostrarse tal cual es. No se esconde, no se avergüenza de sus sentimientos y no teme enfrentarse a los rumores y a las críticas. Esta actitud, sumada a su talento y a su belleza, la han convertido en un ícono de la moda y del estilo. Su elegancia, su sofisticación y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos la han convertido en una referencia para muchas mujeres. Su trabajo en Kara para Aşk fue, sin duda, un punto de inflexión en su carrera. La serie le dio la oportunidad de demostrar su talento en un papel complejo y lleno de matices. Su interpretación de Elif, una mujer fuerte e independiente y con un gran corazón, cautivó a millones de espectadores. La química que tuvo con Engin fue clave para el éxito de la serie, y la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Volviendo a Kara para Aşk. La serie no solo nos regaló una historia de amor apasionada, sino que también fue el inicio de una serie de rumores sobre la relación entre Engin y Tuba. La química era tan evidente, la complicidad tan notoria, que era inevitable que el público comenzara a preguntarse si esa conexión iba más allá de la ficción. Durante el rodaje y sobre todo en los eventos promocionales de la serie, las miradas, los gestos, las sonrisas, todo sugería una cercanía especial. Los fanáticos comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, buscando señales de un posible romance. Las redes sociales explotaron con comentarios y teorías. Se especulaba sobre citas secretas, sobre encuentros fuera del set, sobre una posible relación que se mantenía en secreto. La expectativa crecía día a día, alimentada por la evidente química en pantalla y por la ambigüedad de los actores. Los seguidores de la serie se dividieron en dos bandos, los que creían en el romance y los que consideraban que todo era parte de la promoción de la serie. Los primeros se aferraban a cada detalle, a cada gesto, buscando una confirmación de sus sospechas. Los segundos argumentaban que la industria del entretenimiento es un negocio y que los actores, en ocasiones, deben simular una relación para generar interés y aumentar las audiencias. Por supuesto, los paparazzi y la prensa del corazón estaban al acecho. Cada movimiento de Engin y Tuba era analizado y juzgado. Se publicaron fotos, se inventaron historias, y el morbo crecía día a día. Los medios alimentaban la expectación, y el público se dividía entre los que creían en el romance y los que consideraban que todo era parte de la promoción de la serie. Las revistas y los programas de televisión dedicaban horas a analizar cada imagen, a comentar cada declaración y a especular sobre el futuro de la supuesta pareja. El morbo y la curiosidad eran los ingredientes principales de este espectáculo mediático. Pero, ¿qué dijeron los protagonistas? Pues bien, tanto Engin como Tuba siempre mantuvieron una postura muy profesional. Nunca confirmaron ni tampoco negaron rotundamente los rumores. Siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro, resaltando su buena relación y el placer de trabajar juntos.
En las entrevistas elogiaban su talento, su profesionalismo y la buena química que tenían en pantalla. Pero al mismo tiempo dejaban claro que eran solo compañeros de trabajo y que su relación se basaba en el respeto y la amistad. Esa ambigüedad, ese no decir ni sí ni no, alimentó aún más los rumores. Los fanáticos interpretaron esas declaraciones como una forma de proteger su relación, o de mantenerla en secreto. Otros, por su parte, pensaban que simplemente se trataba de una estrategia de marketing, y que la productora y los actores se aprovechaban del morbo para impulsar la serie. Lo cierto es que la postura de ambos actores fue un claro ejemplo de profesionalismo y respeto mutuo. Evitaron caer en el sensacionalismo y supieron mantener una imagen que beneficiaba a la serie sin comprometer su privacidad. Con el paso del tiempo y después de que la serie llegara a su fin, los rumores se fueron diluyendo un poco. Ambos actores continuaron con sus carreras profesionales, participando en nuevas series y proyectos. Tuba se casó con el actor Onur Sailak, con quien tiene 2 hijas. Engin, por su parte, mantuvo su vida privada en un discreto segundo plano. A pesar de que no hubo una confirmación oficial, los fans no olvidaron la magia de Kara para Ask. Y aunque el tiempo ha pasado, la pregunta de si Engin y Tuba fueron algo más que compañeros de trabajo sigue presente en la mente de muchos. La serie se convirtió en un clásico, y la pareja protagónica quedó grabada en la memoria de los espectadores como una de las más icónicas de la televisión turca. El éxito de Kara para Ask no solo impulsó las carreras de Engin y Tuba, sino que también abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional. Ahora vamos a analizar algunos factores que podrían darnos pistas sobre si hubo o no un romance real. En primer lugar, está la química en pantalla. La conexión entre Engin y Tuba era innegable. Se miraban a los ojos, se entendían con una sola mirada, y transmitían una pasión que llegaba al espectador. ¿Esa química era producto solo de su talento actoral, o había algo más? Es muy posible que la química en pantalla fuera, en gran parte, producto de la buena interpretación de ambos, de la conexión profesional y del entendimiento que se tenían en el set. Pero también es posible que esa química se viera potenciada por una atracción mutua, o por un sentimiento más allá de la amistad. La capacidad de los actores para conectar emocionalmente con el público es fundamental para el éxito de cualquier serie o película. En el caso de Engin y Tuba, esa conexión fue tan intensa que traspasó la pantalla y generó un gran impacto en la audiencia. En segundo lugar, tenemos los gestos y las miradas en los eventos promocionales. Las fotos y los vídeos de Engin y Tuba juntos durante la promoción de Kara para Ask muestran una cercanía especial. Se reían juntos, se abrazaban, se miraban con ternura. Esas imágenes eran parte de un juego para promocionar la serie, o reflejaban un sentimiento real. Es difícil saberlo con certeza. Los actores suelen tener una relación cercana durante el rodaje y la promoción de sus trabajos. Sin embargo, la intensidad de esas miradas y gestos en ocasiones daba la impresión de algo más. Analizar los gestos y las miradas de los actores es una práctica común entre los fans, que buscan pistas sobre la posible relación. Cada detalle, cada sonrisa, cada abrazo, es interpretado como una señal de afecto o de atracción. En tercer lugar, la reacción de los actores ante los rumores. Ni Engin ni Tuba negaron abiertamente el romance. Siempre mantuvieron una postura ambigua, lo que alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué no negaron los rumores si eran completamente falsos? Quizás para no perjudicar la imagen de la serie, o para proteger su privacidad. O quizás porque la verdad era más compleja. La falta de una negación rotunda por parte de los actores es otro factor que alimenta la curiosidad y el debate entre los fans. La ambigüedad en este caso puede ser interpretada de diferentes maneras, lo que da lugar a múltiples teorías y especulaciones. Otro punto a considerar es que en la industria del entretenimiento es común que los actores mantengan una relación profesional, incluso si no hay una conexión romántica. Muchas veces, la buena química en pantalla es el resultado de un trabajo en equipo y de una gran complicidad. La profesión de actor implica una gran cantidad de tiempo juntos, así como una intensa colaboración y confianza mutua. Esto puede generar una conexión especial, que en ocasiones, puede ser malinterpretada por el público. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hubo amor real entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su trabajo juntos en Kara para Ask fue un éxito rotundo.
La serie nos regaló una historia de amor inolvidable, y la química entre Engin y Tuba fue fundamental para el éxito de la misma. Quizás hubo algo más que amistad, quizás no. Lo importante es que nos dejaron un gran recuerdo, y que su trabajo juntos sigue siendo un referente en el mundo de las series turcas. La magia en la pantalla, esa es indudable. Y al final, quizás eso es todo lo que importa. La historia de Karaparask quedará grabada en la memoria de los espectadores, y la conexión entre Engin y Tuba seguirá siendo objeto de especulación y admiración. En conclusión, el misterio que rodea la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un reflejo de la magia que envuelve a las series turcas. La combinación de talento, química en pantalla y una cierta dosis de ambigüedad ha creado un mito que sigue fascinando a sus fans. El debate sobre si hubo o no un romance real es parte del encanto, y la incertidumbre contribuye a mantener vivo el interés por la serie y sus protagonistas. En última instancia, lo importante es que nos regalaron una historia de amor inolvidable, y que su trabajo juntos sigue siendo un referente en el mundo de la televisión. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado los rumores, la química, y la posibilidad de que existiera algo más allá de la pantalla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo amor real entre ellos, o simplemente fue magia de la televisión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.